Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Mis disculpas por la hora, pero sí me costó llegar a la casa. Ay, no. No se preocupe. Yo creo que a las Licenciada. próximas clases virtuales me voy a quedar en el trabajo para poder estar por porque es tráfico ustedes. Está Bueno, horrible el tráfico hoy. ¿vieron la presentación? Sí, está terrible. No sé, hace unos días como que llovió, creo que eso fue lo que pasó. Sí, tiene mucho que ver. Entonces, les comento. Ya subí la última presentación, entonces es el contenido del examen, ¿verdad? Hasta eso es lo que vamos a ver, pero específicamente quiero que se enfoquen, se recuerdan que les dije en los artículos del Código Tributario, ¿verdad? Obviamente que tienen que ver con el tema de las presentaciones. Entonces, partiendo, por ejemplo, siempre estamos en el hecho de que a veces yo doy cuestionarios para que ustedes puedan estudiar. Entonces, si gustan, yo puedo darles, pero sería para el día lunes, porque el examen lo tenemos de este lunes que vienen 8, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, licenciada. Y sí nos ayudaría mucho sus cuestionarios porque sí ayudan para estudiar, licenciada. Sería de gran ayuda, licenciada. Muchas gracias. Sí, entonces, tengo que verificar porque, por ejemplo, en el derecho tributario, como les digo, a veces hay muchos temas y no se pueden abarcar como todo, ¿verdad? Porque siempre van a surgir dudas, pero ahorita principalmente los principios constitucionales que son bien importantes, ¿verdad? Entonces, eso seguramente viene en el examen, ¿verdad? Principios constitucionales, como dijimos, la división del derecho tributario en cuanto a las leyes materiales, ¿verdad? Las sustantivas y las procesales, y obviamente entender cada una de ellas, ¿verdad? Entonces sabemos que en el derecho tributario, aparte de que hay, por ejemplo, infracciones tributarias, obviamente algunas son sancionadas o resueltas, por así decirlo, por la administración tributaria, y algunos casos como las que les indicaba del artículo 85 específicas, que en esas sí interviene un juez de paz, ¿verdad? Es el único caso en que una infracción tributaria son conocidas por un juez de paz, obviamente, así lo establece la ley y es un caso sui generis, que quiere decir que es único en su especie porque no hay otro trámite igual en el derecho mercantil. Entonces, si bien este procedimiento de cierre temporal que se realiza, la administración tributaria obviamente va a presentar la solicitud de cierre temporal, ¿verdad? Ante un juzgado de paz, obviamente presentando, no es en sí una demanda, ¿verdad? Sino que es solicitar al juez de paz que señale, ¿verdad? Dentro del plazo de 48 horas la audiencia. Así lo establece el artículo 86 si le dieron lectura, en la cual obviamente se va a determinar si efectivamente el contribuyente incurrió en la infracción tributaria, ¿verdad? Entonces la ley ahora le da la facultad al contribuyente, ¿verdad? Obviamente el juez puede, como bien lo indica la ley, a solicitud del contribuyente, ¿verdad? Solicitar que se le sustituya el cierre temporal por la imposición de una multa. Y depende si es pequeño contribuyente o es contribuyente general, la multa se va a aplicar según el régimen al que está afiliado el contribuyente. Entonces, obviamente, esta sentencia acá, el juez de paz pues tiene que emitir una sentencia, ¿verdad? Muchas veces en estas audiencias lo que se hace es que se habla previamente para fin de establecer si el contribuyente va a estar consciente de que cometió la infracción tributaria, y si está consciente, pues obviamente la audiencia se lleva a cabo como, por así decirlo, es más rápido, ¿verdad? Porque obviamente prácticamente el contribuyente reconoce, acepta y puede sustituir, ¿verdad? Como dice la ley, establece en qué casos. Y obviamente también, pues, si él quiere que le cierren el establecimiento temporal, también puede aceptar esa sanción, ¿verdad? De cierre temporal. Porque como les digo, la ley establece que a solicitud del contribuyente el juez podrá sustituir el cierre temporal por la imposición de una multa. Esta sentencia que emite el juez de paz, pues
es apelable, ¿verdad? Ese recurso de apelación el que se va a interponer. Y actualmente hay criterios en los cuales la Corte de Constitucionalidad pues ha determinado que por ser una apelación de cierre temporal por infracción tributaria debe ser conocida por un juez por la apelación debe ser conocida por un juzgado de segunda instancia o de primera instancia, perdón, del ramo civil, ¿verdad? Aunque en un principio y la mayoría de veces se determinó que por ser un juez de paz del ramo penal el que conoce, pues lo lógico sería que un juzgado de primera instancia ramo penal conozca esa apelación. Y por mucho tiempo se hizo así, hasta que hubo un fallo de la Corte de Constitucionalidad en que se fue por esa rama, ¿verdad? Entonces, es discutible este tema. Más adelante yo creo que les voy a dejar una investigación, o sea, con el objeto de que ustedes puedan informarse, ¿verdad? Con relación a este tema. De la apelación de quién debe conocer y tal vez, como les digo, verificar en la página de la Corte de Constitucionalidad y que ustedes puedan identificar una sentencia, ¿verdad? Relacionada con este tema o algunas sentencias y poder como documentarlas. Yo ya sé cuáles son las sentencias, lo que quiero es que ustedes aprendan a buscar en el casillero de la Corte de Constitucionalidad sentencias que sean, por ejemplo, que puedan servir como de apoyo en un momento dado, ¿verdad? Entonces, solo para ese efecto, ¿verdad? Que obviamente podría contribuir a la puntuación que ustedes van a tener sobre los 15 puntos. No quiere decir que se van a dar más puntos de lo que vale el trabajo, sino que pónganle que ustedes en el trabajo de que van a hacer en grupo no tengan la nota los 15 puntos, ¿verdad? Entonces, ciertas cuestiones o trabajos que ustedes pueden ir incorporando a este trabajo relacionado a otros temas, solo se adjuntarían, trabajo en grupo, todo va a ser en grupo para poder como fortalecer en caso de que no tengan unos puntos, ¿verdad? Obviamente, como les digo, queda a disposición de ustedes si ustedes lo van agregando o no al trabajo. Esto en algún momento, pues como les digo, les puede beneficiar, ¿verdad? Entonces, esto es con relación a las infracciones tributarias. Entonces, sabemos que una vez ya al no ser infracciones tributarias y estas ya se convierten en delitos, pues obviamente aquí ya entra a conocer un juez de primera instancia del ramo penal, ¿verdad? Obviamente ya son delitos que ya la administración tributaria en este caso se abstiene de seguir conociendo cuando determina. Y ojo con esto para efectos del examen. Cuando la administración tributaria está realizando o se está tramitando un procedimiento administrativo en la determinación de impuestos, como bien saben, los auditores son los que hacen las auditorías, en este caso, y de ellos determinar de la auditoría que realizan que hay actos que pueden ser determinados como delitos, obviamente lo hacen de conocimiento del ramo penal, ¿verdad? Entonces, en este caso, la administración tributaria, al concluir el procedimiento administrativo, obviamente se abstiene de resolver el fondo del asunto mientras esto se tramita en un juzgado penal a fin de determinar si el contribuyente pudo haber incurrido en algún delito, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya la administración tributaria ya no puede seguir conociendo hasta que un juez del ramo penal determine si el contribuyente incurrió en posibles delitos. De no hacerlo, obviamente con esa sentencia, entonces ya se procedería. Por ejemplo, en ese caso de que exista falsedad de documentos, ¿verdad? Falsificación de documentos o que haya defraudación, entonces que estos ya deben hacerse de ramo penal, la administración tributaria se va a abstener de resolver el fondo del asunto mientras se resuelve por el juzgado de paz penal, ¿verdad? O, por ejemplo, en caso de que hayan hechos también en los cuales la administración, el contribuyente esté reportando facturas de proveedores
que presenten inconsistencias, ¿verdad? Porque muchas veces el contribuyente tiene documentación, se hace verificación y en donde determinan algunas inconsistencias es en documentos que les ha emitido un proveedor. Entonces, al haber estas sospechas, obviamente la administración tributaria lo que solicita es que también se haga un nombramiento a efecto de que les puedan dar las facultades, ¿verdad?, de poder fiscalizar también a los proveedores del contribuyente que ellos están revisando, ¿verdad?, para hacer un cruce de información y determinar, porque por ejemplo puede ser que un proveedor tenga las mismas facturas reportadas, ¿verdad?, con varios contribuyentes. Entonces, a veces en esas auditorías pueden determinar ellos algunas inconsistencias, se van a revisar a todos los proveedores a fin de determinar que las facturas que los proveedores también tienen en su poder coincidan con las que tiene el contribuyente a quien le están realizando la fiscalización, ¿verdad? Puede darse el caso de que ellos ya tengan conocimiento de una denuncia de los proveedores y también ello llame la atención y que esto genere entonces que se realice una auditoría a los proveedores. Entonces, de esta cuenta, como les digo, obviamente al haber una defraudación o la omisión de pago de impuestos del contribuyente hacia la administración tributaria, si bien esto se va a discutir en un ramo penal, obviamente no se le va la administración tributaria no va a renunciar al pago de los impuestos, ¿verdad? Porque obviamente el contribuyente tiene que cumplir con las obligaciones tributarias y sobre todo si también estas se dejaron de cumplir por hechos delictivos, ¿verdad? Y otra cuestión bien importante es que ustedes deben de tomar en cuenta que la sanción o castigo que se haga por un juez del ramo penal nunca va a liberar al contribuyente del pago de los impuestos, ¿verdad? Porque son dos temas diferentes. Un contribuyente no puede decir, bueno, como me van a condenar a prisión, por así decirlo, yo no voy a pagar los impuestos. Entonces, y el hecho de que el contribuyente obviamente se determine o pague los impuestos, tampoco lo va a liberar de la pena que le vaya a imponer un juez de ramo penal, ¿verdad? O sea, eso no le va a extinguir porque obviamente tiene que responder por el hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que ustedes deben de tomar en cuenta para los casos en materia tributaria, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento? Y obviamente, ya una vez resuelto, ¿verdad? Y obviamente si se comprueba que el contribuyente no ha cometido un hecho delictivo, pues entonces el procedimiento tributario continúa y ya la administración tributaria concluye el procedimiento administrativo en base a al resultado que se obtuvo en la investigación, ¿verdad? Por el Departamento de Asuntos Penales, quien deberá informar inmediatamente hasta donde se dejó de conocer el expediente por este motivo para que puedan continuar y cumplir con cada procedimiento, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en todo el procedimiento administrativo, obviamente siempre queda plasmado o evidenciado el derecho de defensa que se les da a los contribuyentes. Obviamente, la administración tributaria, en el caso que determine estas inconsistencias, también debe hacerlo saber a los órganos correspondientes, ¿verdad? Para determinar, obviamente, que el contribuyente pueda hacer uso de los medios que le corresponden o que tiene en su poder, ¿verdad? Para poder desvirtuar cualquier hecho delictivo que le pudiera afectar y que él considere pues que no ha incurrido en alguno de ellos, ¿verdad? Entonces, con esto, lo que fortalece hacia el contribuyente, como les digo, porque hay mucho intercambio de información, mucha documentación, ¿verdad? Que a veces se tiende a tergiversar el contenido de la información que obra en los documentos del contribuyente, ¿verdad? Y que genera todo esto, esta confusiones que les digo que posiblemente puedan como dar indicios de que hay una comisión o un hecho delictivo, porque a veces, como les decía la vez pasada en la clase, en las leyes tributarias están bien específicas la forma
cómo el contribuyente debe de cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Pero muchas veces como que se entiende como que si ellos no leyeran o no tuvieran ese conocimiento, que obviamente las personas que tienen a cargo la contabilidad, si son peritos contadores o auditores, deben saber cómo está plasmado en la ley y de esa manera deberían de cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, el hecho que no lo hagan obviamente es lo que genera cierta duda y obviamente por eso es que se toman estas medidas, ¿verdad? Pero de lo contrario, como les decía, bastantes personas en este ámbito tributario o empresas importantes pues se cuidan, ¿verdad? De no caer en estos errores y que obviamente cuando tienen alguna duda o se cometió algún error, proceden a rectificar, ya tienen la forma de cómo hacerlo, como pudimos establecer, los formularios de la administración tributaria que obran en las plataformas ya están encaminados, ¿verdad?, a poder cumplir con cualquier porcentaje de descuento en caso el contribuyente quiera hacer la corrección de sus declaraciones antes de ser requerido por la administración tributaria, ¿verdad? Ello porque obviamente no se podría atender a tanto contribuyente, entonces las plataformas se han creado y cada vez pues lo que se busca, porque la administración tributaria sigue, ¿verdad?, sigue implementando la forma de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, porque de esta manera todos ganamos, ¿verdad? Como sabemos, el principal objetivo de la administración tributaria con las metas de recaudación es proveer a cada uno de los organismos o ministerios del Estado para cumplir, obviamente, con las responsabilidades ante la población, ¿verdad? Por ejemplo, los ministerios que se encargan de la seguridad, de la salud, de la educación y de tantos temas, ¿verdad? Para uso de todos los habitantes, y esto es lo que obviamente se tiene que prever, ¿verdad? Formas de cómo ir agenciándose de mecanismos para que también los contribuyentes que invierten, ¿verdad?, obviamente ellos puedan cumplir con sus obligaciones, aparte de fortalecer, obviamente, la economía del país, ¿verdad? Entonces, con ello nosotros vamos a concretar, por así decirlo, cómo es que se utilizan esas herramientas dentro de la administración tributaria. El Código Tributario también regula en aquellos casos en que los contribuyentes, una vez se le haya determinado una obligación tributaria, poder tener la opción, ¿verdad?, de poder solicitar un convenio de pago, que también la administración, el Código Tributario lo regula en el artículo 40, ¿verdad? El contribuyente puede solicitar en algún momento ese beneficio del convenio de pago que la ley establece que se puede otorgar hasta por un plazo máximo de 18 meses. O sea, esto quiere decir que el contribuyente puede optar por decir que quiere 6 pagos, que quiere 12, 10, etcétera, pero el máximo que establece la ley es de 18 meses. ¿Qué pasa si el contribuyente, obviamente ustedes saben que hay una forma de poder ayudar al contribuyente por medio de la exoneración, ¿verdad?, que es la facultad que tiene el presidente de la República, que obviamente la misma Constitución Política de la República lo faculta, ¿verdad? Y establecido también en el Código Tributario de que puede en algún momento otorgar una exoneración a los contribuyentes cuando estos hayan pagado la totalidad del impuesto. Es un requisito, por así decirlo, que el contribuyente debe cumplir para solicitar esa exoneración al contribuyente. Esa solicitud de exoneración tiene que acompañar el recibo de pago del impuesto para que ya quede comprobado que se hizo el pago. Dígame, Ethel. Perdón, licenciada, disculpe. Entonces, en este caso de la exoneración solamente aplicaría sobre el monto de la mora o de los intereses. Porque si ya pagamos el impuesto y nos exoneran, lo que nos van a exonerar es la multa. Sí. Sí, nunca le van a exonerar el impuesto, ¿verdad? El impuesto son las exenciones. Acuérdense que las exenciones
son para los impuestos, ¿verdad? Las exoneraciones son para los multas y recargos únicamente. Entonces, por ejemplo, las exenciones, ¿verdad? Como les digo, están las exenciones que la ley regula de manera taxativa, obviamente, que indica que los establecimientos públicos, ¿verdad? Los hospitales, universidades, esas exenciones que, por así decirlo, están reguladas en la ley, si bien es bien específica, obviamente esas instituciones deben contar con una resolución que avala, ¿verdad?, esa exención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una exención otorgada a las universidades. ¿Por qué se les va a otorgar una exención a las universidades y sobre qué montos? O sea, esto no quiere decir que porque se le otorgó una exención a una universidad, entonces ellos puedan ejercer cualquier tipo de actividad comercial y que van a estar exentos de los impuestos, ¿verdad? Entonces, según la Constitución Política de la República, esta exención se reconoce por la naturaleza de las actividades que realizan, ¿verdad? Entonces, estas exenciones en cada ley tributaria, si ya las leyeron, se pueden dar cuenta que están exentos. No sé si alguno tiene alguna ley X de cualquier impuesto que ubique estas exenciones que se repiten en todas las leyes de impuestos. Si alguien tiene, por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado y también tiene la ley del impuesto, la ley de actualización tributaria, podrán verificar que son las mismas instituciones, ¿verdad? Pero obviamente, como les digo, deben contar con una resolución emitida por la administración tributaria porque, por ejemplo, los colegios, ellos están exonerados de pagar impuestos, obviamente, por los ingresos que se relacionen con la educación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ellos venden útiles escolares, esto ya no entra en esa exención, ¿verdad? Es por la naturaleza de la actividad que realizan y sobre esa es que se va a aplicar la exención. Entonces, por ejemplo, si alguien vende medicina genérica, también, o importa, ¿verdad? Medicina genérica, obviamente, podría estar exenta, pero para ello tiene que hacerse una solicitud a la administración tributaria y cumplir con los requisitos, obviamente, para que al momento de que importe o ingrese la mercancía, ¿verdad?, la medicina al país, entonces se le pueda exonerar de los impuestos arancelarios de importación y del impuesto al valor agregado, también sobre importaciones, ¿verdad?, que son los dos impuestos que pagan las importaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué impuestos dijo, licenciada? Perdón, la del IVA. ¿cómo? Y ¿qué impuestos dijo? Los derechos arancelarios a la importación y el impuesto al valor agregado sobre importaciones. Este es el DAI, ¿verdad, licenciada? El DAI y el IVA. Y el IVA. Y el DAI sí, dígame, es del 10% y el IVA del 12%, ¿verdad? Se paga 22% sobre las importaciones. Así es, depende, el DAI depende la clasificación arancelaria que tenga la mercancía. Ah, no es 10 de fijo. Depende la clasificación arancelaria. Hay varios porcentajes. Hay unos que no pagan, ¿verdad?, que pagan cero impuesto, pero depende de la clasificación arancelaria que les sea asignada. Entiendo. Gracias, licenciada. Dígame, Daleri, Melissa. Solo con una pregunta. ¿Este procedimiento de la exoneración que hace el presidente, en dónde se encuentra regulado? O sea, ¿eso es algo que se hace personalmente o se necesita una representación de un abogado o es un memorial? Eso no. Bueno, sí, hace una solicitud del contribuyente, ¿va? Muchas veces se lo hace el abogado, pero no es necesario que vaya auxiliado, ¿verdad? Porque obviamente es una petición que va a hacer un ciudadano hacia el presidente. La administración tributaria, como obviamente ellos primero tienen que abocarse algún compañero puso ahí la respuesta del DAI. Entonces, por ejemplo, ellos presentan, ellos como para pedir la exoneración, tienen que acudir a la administración tributaria en donde les dan el importe del impuesto que deben pagar
y les tienen que calcular los intereses y multas, ¿verdad? A la fecha en que realizaron el pago. Obviamente, para poder solicitar esa exoneración al contribuyente, ellos tienen que tener ya calculado cuál es el impuesto al que fueron la multa de intereses que deberían de pagar, ¿verdad? Entonces, como les digo, en la administración tributaria, al momento en que el contribuyente paga, en ese momento dejan de correr los intereses resarcitorios, ¿verdad? La multa, obviamente, sabemos que es el 100% del impuesto que se omitió. Pero los intereses, si hace muchos años, por ejemplo, puede ser que ahorita un contribuyente esté pagando porque obviamente el expediente duró en tribunales casi 20 años, ¿verdad? Desde 2002 para acá, por así decirlo. Entonces los intereses suben como 5 veces más el impuesto, ¿verdad? Porque ya son muchos años. Pero dejan de correr en el momento en que el contribuyente hace el pago. Entonces, como ya pagó, ya se congelaron, ¿verdad? Ya pausa, ya no se puede cobrar intereses. Entonces, sobre este cálculo, entonces ellos presentan el recibo de pago, obviamente con la solicitud dirigida al presidente, y adjuntan el pago y el cálculo que la administración tributaria les otorga, ese documento como certificado, por así decirlo, en el cual se establece cuál es el monto de la multa y los accesorios, ¿verdad? Entonces, el presidente puede exonerar el 100%, puede exonerar el 90%, puede exonerar el 80%, el porcentaje que él quiera, ¿verdad? Es la facultad que le da la acción política de la República. Y puede la exoneración, ¿verdad? Si no le otorga la exoneración, entonces el contribuyente deberá cancelar la multa y los intereses calculados hasta el día en que pagó, ¿verdad? Entonces, si no paga, como él ya pagó el impuesto, acá ya no puedes, así como por así decirlo, seguir peleando, ¿verdad? Porque él ya pagó el impuesto y obviamente la mora y los intereses resarcitorios obviamente se tendrían que ejecutar ya mediante un procedimiento económico coactivo, ¿verdad? Entonces, o puede solicitar, en este caso, también un convenio de pago, ¿verdad? Porque como el impuesto ya está pagado y dice, bueno, no tengo, entonces yo voy a pagar, solicitan un convenio de pago, como les digo, el artículo 40 del Código Tributario establece que puede solicitar convenio hasta un máximo de 18 pagos. El único, ojo con esto, el convenio de pago no se hace por el impuesto, se puede hacer por cualquier impuesto, menos por el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Por ser un impuesto, obviamente, ya consumido, por así decirlo, ¿verdad? Cualquier impuesto menos por ser ya un impuesto como más directo. En este caso no aplica el convenio de pago. Cuando es de IVA no aplica. En cualquier impuesto se puede aplicar. Entonces, ya una vez solicitado ese cálculo, como les digo, ya pueden entonces hacer el convenio de pago y la administración tributaria tiene un procedimiento que se le remite al contribuyente, porque obviamente en la agencia virtual tienen que generar ese monto. Una vez ya pagaron el impuesto ellos ingresan los datos en agencia virtual en un como tipo formulario. Yo no he ingresado todavía a ese formulario, pero tiene que llenarlo, obviamente, el contribuyente. A veces, si ellos desconocen cómo se hace, entonces ellos se acercan a la administración tributaria, porque obviamente, como les digo, en la agencia virtual solo los responsables pueden ingresar, ¿verdad? Y obviamente, pues los contribuyentes que tienen sus contadores, los accesos, ¿verdad? Pero esos accesos son personales e intransferibles. Entonces, cuando los contribuyentes tienen duda, se acercan ellos a la administración tributaria y alguien los puede asesorar ahí para que decirles dónde ingresen y puedan ellos realizar y obviamente generar, ¿verdad? Ese recibo para hacerlo y ya les indican el procedimiento, ¿verdad? A seguir para presentar, obviamente, la solicitud al presidente. Del día en que el contribuyente presenta la solicitud, esperamos un plazo
para que le responda esa petición. ¿Quiénes saben en qué plazo debe responder el contribuyente esa solicitud del contribuyente? ¿Saben cuál es el plazo, verdad? Del derecho de petición, ¿en cuántos días tienen que tener la respuesta? 30 días. 30 días. Si en 30 días el contribuyente no hace conocimiento de la administración tributaria la respuesta del presidente, entonces el expediente se pasa a cobro, ¿verdad? Porque ya se pasó el tiempo, ellos tienen que hacernos del conocimiento en el caso de la exoneración haya sido otorgada. Entonces ahora entienden la figura ustedes de la exención y la exoneración, ¿verdad? Son dos figuras completamente diferentes que van a operar siempre en beneficio del contribuyente, obviamente siempre cumpliendo con ciertos requisitos que el mismo Código Tributario establece, ¿verdad? Entonces, estas son algunas cuestiones que ustedes deben de saber y obviamente en el caso de que ustedes estén asesorando a un contribuyente, hacerles saber estas opciones, ¿verdad? Y beneficios que él pueda tener previo a continuar con un proceso que posiblemente, si no está bien asesorado, o obviamente aunque esté bien asesorado, no tiene cómo solventarlo, porque efectivamente si hay algún procedimiento malo o que no tenga derecho él a poder defenderse, porque sí proceden los ajustes, pues también poder él hacer uso de esos beneficios que el mismo Código Tributario le presenta, ¿verdad? Dígame, Ethel. Licenciada, tengo una duda. En su experiencia, ¿cuánto tiempo demora el presidente en responder? ¿No tendrá muchas solicitudes que se demoren más del mes? No. Sí responden rápido. Sí responde rápido. Lo que pasa es que y responde rápido. Lo que pasa es que muchas veces el contribuyente, si le deniegan, ya no llega, ¿verdad? Pero obviamente como sí tienen que respetar los 30 días, entonces ese es el plazo que nosotros damos, ¿verdad? Y a veces, entonces de la presidencia le notifican al contribuyente y también le notifican a la administración tributaria que no se le otorgó la exoneración. Sí notifican, la mayoría de veces llega la notificación también a la administración tributaria haciendo de conocimiento que la exoneración no fue otorgada, y si sí fue otorgada, obviamente pónganle que el presidente haya dicho que le exonera el 90% de la multa y recargos, entonces el contribuyente también tiene un plazo de 5 días para pagar, ¿verdad? Si no paga dentro del plazo de 5 días, obviamente, entonces tendría que pagar la totalidad de la multa y los recargos, ¿verdad? Porque ya el presidente ya emitió la resolución y en esa misma resolución que emite también les pone el plazo, ¿verdad? Para que ellos cumplan con el pago. De hecho, han habido casos en que contribuyentes han solicitado y no han pagado. De esa cuenta vuelven a solicitar otra vez y para apoyarlos se les vuelve a dar hasta 3 veces. Vi una vez que una compañera le dio la oportunidad a un contribuyente y nunca pagó. Ya cuando fue la 4ª vez le dijo, disculpe, pero ya no, ya demasiado, ¿verdad? Entonces, no sé qué pasó, pero obviamente ya se van al cobro y judicial, ¿verdad? Aquí en este paso, por ejemplo, si le condonan 10%, lo condenan a 10% del pago de las multas y los recargos, ¿también se puede hacer convenio? No, ahí no. Aquí tiene que pagar dentro del plazo que se indica. Ok, y es 5 días, licenciada. 5 días, y si la resolución dice 10, tal vez va, si mucho 15 días, pero la mayoría de veces son 5 días que tiene para hacer el pago. Okay. Entonces, y aquí sí ya no hay convenio de pago, o sea, por lo menos la ley no lo establece. Incluso ahorita hay duda porque algunos contribuyentes están solicitando que se les dé convenio de pago del impuesto para poder solicitar la exoneración. Entonces, hay diferentes criterios, ¿verdad? Porque según el artículo 40, tercer párrafo, dice que cuando hay convenio, los intereses se calculan a partir hasta la fecha en que se celebre el convenio, ¿verdad? Pero entonces nosotros decimos sí, porque en esa fecha él va a pagar, entonces hasta ahí se calculan los impuestos y se hace el cálculo, ¿verdad? De los intereses, obviamente más el impuesto, y se divide dentro de 18 pagos. Y esto surge porque hay contribuyentes que están solicitando eso y obviamente en las gerencias donde tienen que resolverles,
ellos entienden así la ley, ¿va? Aquí no, él quiere pagar solo el impuesto, pero aquí no procede, ¿verdad? Porque aquí tiene que ser eso. Y obviamente algunos creemos que así es y otros dicen, no, pues sí podría pagar solo el convenio y solicitar la exoneración, pero es algo que, como les digo, si usted lean ese artículo ustedes y lean bien ese artículo 40, si en ese artículo 40 del Código Tributario le remite a otros artículos, léanlos. Y el jueves vamos a tocar ese tema. Y me dicen ustedes qué piensan, cómo se debe interpretar ese artículo. Entonces, porque, como les digo, se están dando estos casos y obviamente, como les digo, no, algunos somos de un criterio, otros de otro, pero obviamente ellos, si tienen duda, un auditor, ¿verdad? En las gerencias son auditores los que liquidan, ellos esperan que de jurídico sea donde les digamos que sí proceden o no. Pero alguien que tiene la facultad de decirles si no está convencido, si debe ser, obviamente no le va a asesorar o a decirle que sí lo hagan, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben que acá hay diferentes criterios. Pero les dejo eso de tarea para el día jueves. Lean el artículo 40 del Código Tributario. Y esto, pues obviamente, más de algún caso viene en el examen, ¿verdad? De este tema. Entonces, como les digo, si el artículo 40 menciona otros artículos, vayan y lean esos otros artículos. Y si así algún conocimiento que ayude a como esclarecer lo que piensan, porque obviamente uno puede estar convencido de que no, pero a veces otras leyes le pueden dar la pauta de que efectivamente puede ser de este caso y sobre todo aplicando la analogía, ¿verdad? Que el mismo Código Tributario procede cuando las leyes no son claras o se tiende a confundir, pero lo que yo quiero es que me digan el artículo es claro o no, ¿verdad? O sea, por eso les digo que sí quiero que lean ese artículo y los artículos que pudieran ayudar para que ustedes tengan y lo discutimos el jueves. Entonces, quiero que participen y me den su punto de vista sobre este tema, que como les digo va a ser objeto del examen y mientras tanto, los temas que ya vimos en base a las presentaciones que les he dado, voy a sacar yo el cuestionario, pero lo voy a hacer el fin de semana. Entonces, el día domingo, yo voy a hacer las preguntas, pero no con respuestas, porque así es el método, ¿verdad? Yeah. Yo hago un inventario de unas 80 preguntas y ustedes analizan. El examen no viene así como está la pregunta, ¿verdad? Puede estar al revés. O sea, pero si ustedes estudian, como venga la pregunta, ustedes la van a poder responder, ¿verdad? Y obviamente voy a poner preguntas que objetivamente a ustedes les van a servir, ¿verdad? No algo que no, ¿verdad? O sea, como las que más puedan a ustedes servirles para despejar este tema del derecho tributario, ¿verdad? Que tengan una visión amplia. Entonces, si gustan, nos quedamos acá para que puedan recibir el otro curso. Y el día jueves, como es a las 7, entonces ahí sí yo les prometo que les voy a recomendar. Los grupos, los que no tienen grupo, ya en las clases presenciales ya se solventó. Quienes llegaron ya se agregaron a los cursos que podían. Y si alguien falta, si tienen conocimiento de algún grupo que no sea de 10 y que los pueda aceptar, incorpórense. Entonces ahorita yo ya no me voy a meter con los grupos porque ya están prácticamente organizados. Ahorita las escucho a los que tienen la mano levantada. Solo déjenme, tal vez ahorita con lo que les diga les voy a aclarar las dudas. Si ustedes no tienen grupo y conocen a alguien o algún grupo que les haga falta, entonces que las incorporen. No voy a aceptar grupos con más de 10. Entonces, por ejemplo, a ver, Gaby Madrid, ¿usted tiene grupo? Sí, licenciada, sí tengo. ¿Cuál es su duda? Entonces, después voy con Ángela Sofía. Tan linda, gracias. Licenciada, fíjese que yo estaba viendo la ley de actualización tributaria y yo le consulté a usted en presencial si tenía que analizar
las 3 categorías que la ley... De las rentas, de las 3 categorías de rentas. Sí, solo que me di cuenta que al finalizar también hay otras categorías que no lo menciona al principio, pero están otras categorías como por ejemplo la de, ahorita le digo, Ganancia de capital y pérdida de capital. esa sí la toma en cuenta. Las rentas de no residentes, por ejemplo. Así Y son para extranjeros, esa es de extranjeros, ¿verdad? pero esa también tendríamos que encontrar los 5 elementos que usted nos pidió. Mire, es opcional, pero buen punto porque les cuento que el año pasado de ese tema de no residentes venía en el primer parcial. Porque fue un tema que se tocó y obviamente venía en el primer parcial, pero como les digo, en el trabajo, ustedes pongan lo que ustedes consideren. O sea, es muy buena observación y como le digo, eso a mí me da información sobre la forma en que usted está estudiando, ¿verdad? Va más allá de lo que le estoy pidiendo. Entonces, no es necesario o lo puede agregar como usted considere. Es lo que yo voy a calificar en el trabajo. Ok, muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Dígame, Ángela Sofía. Buenas noches, licenciada, muchas gracias. Fíjese que nosotros en nuestro grupo sí nos asignaron los 10, pero al parecer la mayoría se pasó a otra sección. Entonces quedamos en total 4 personas. Y no, o sea, no me han escrito las otras 2 personas y yo ya pregunté varias veces y pues no sé. Bueno, entonces vamos a ver. Ajá. ¿Alguien no tiene grupo? Ahorita me dijo, la pueden agregar ustedes. Solo déjenme que se pronuncie. ¿Quién no tiene grupo ahorita? ¿Qué grupo son ustedes, Ángela? Somos el grupo 3. Bueno, entonces Álvaro Gutiérrez lo agrega al grupo. Y le voy a decir más. Álvaro Gutiérrez y Shirley Lorenzo. Muy bien. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. ¿Y qué pasa si los compañeros que no se manifestaron, pues me llegan a hablar más adelante? Si ya tienen su grupo, no pueden pasar de 10. O sea, yo estoy consciente que ustedes pueden ayudarlos, pero no tienen que ser más de 10. Y si no estaban, de plano, si ya se pasaron, porque obviamente si tienen interés, no van a desaparecerse, ¿verdad? Sí, porque yo ya organicé, ya nos distribuimos el trabajo también. Muy bien. Ahora solo voy con Ethel y después con William. Solo voy con Ethel y después con William. Dígame, Ethel. Sí, licenciada, dando también seguimiento a la pregunta que hizo la compañera Gaby Madrid. Yo también encontré en esta ley del ISR también las rentas presuntas cuando no se está inscrito en ningún régimen y se es profesional de cualquier carrera liberal y se toma una renta presunta de 30,000 quetzales mensuales. Eso también lo tenemos que incluir porque hay muchísimas otras, ¿verdad? Aparte de lo más general. Pero como como es presunta, esto es si no está en algún régimen, ¿verdad? Y obviamente para poder determinar, en este caso considero que no. No es necesario. Gracias. Muy bien. Dígame, William. Licenciada, buenas noches, compañero, buenas noches. Dice que yo no tengo grupo también, Ligda. Bueno, entonces el grupo con Ángela Sofía, ¿qué grupo es? Ángela. Licenciada, somos el grupo 3. Grupo 3. Okay. Entonces, ahorita ¿Con los que se agregaron ahorita con Ángela Sofía, entonces ahí se comunican en el chat. Ustedes tienen un chat, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces del grupo 3, entonces ahí estamos. No sé si tienen alguna otra duda. No, licenciada, muchas gracias. Yo ahorita voy a agregar el grupo, voy a un ratito, ¿verdad? Para que se unan los que no tienen grupo. Sí, miren, y voy a cerrar el grupo, Muy bien, hay tiempo porque como les digo es para el segundo parcial, ¿verdad? Que obviamente el tiempo se pasa volando. Pero entonces para el segundo parcial les cuento que tengo planeado que para el segundo parcial ya miremos el procedimiento administrativo que vamos a terminarlo, el contencioso, el económico,
y de repente miramos algo de casaciones y ya en el examen final sí ya vienen las leyes, casos, ¿verdad? Obviamente ustedes ya van a tener el panorama de todos los procedimientos y obviamente ya solo vamos a ver así específicamente lo del trabajo, ¿verdad? Para poder establecer. Y bueno, en el segundo parcial ya ustedes van a reflejar si ya tienen un conocimiento amplio sobre estos temas de los impuestos y podemos como ir viendo cómo aplicarlos, ¿verdad? Dentro de un procedimiento. Entonces ahí estaríamos. Estamos entonces, si ya no tienen ninguna duda, entonces nos vemos primero Dios el día jueves a las 7 de la noche. Ahí sí les prometo estar en punto. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche, que descansen. Feliz noche.